Teresa Gómez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos Bienvenida. días, María. Y por cierto, que tú adelantaste la semana pasada quién iba a sustituir al ESMES y parece que hoy se confirma. Ahora efectivamente, sí, bueno, el primer pleno del jueves lo va a presidir ya Rafael Mozo, que es el vocal más antiguo del Consejo, y ya la semana pasada los vocales se reunieron y dijeron que el modelo a seguir debía ser el modelo establecido en el año 2019 y no el nuevo modelo del gabinete técnico, que dice que no puede haber una bicefalia entre Supremo Consejo. A mí dicen que se va a debatir este jueves, ya va a presidir Rafael Mozo y se va a aprobar seguir con el modelo de 2019, que es el correcto, el que marca la ley. Lo vamos a ver también, tenemos 40 minutos intensos por delante. Chema Garrido, bienvenido. Gracias. Qué ganas teníamos de tenerte aquí otra vez. De estar con vosotros. Que estamos más animados cuando Sí, vienes. sí. Ahora te pregunto por Vale. este informe del FMI, que parece que en unas horitas vamos a confirmarlo. Antonio Muro, Hola, muy buenas. preparadísimo para Preparamos, mañana. sí, estamos preparándonos ya para mañana, tenemos el tanque en la puerta. Lo ha mandado Antonio Pedro Sánchez. Y le va a mandar otro al FMI, creo, Sí, a las también, 3 de la también, tarde, que también. vaya palo le va a También. pegar. Eso sí que va a ser un tanque que le va a pasar por encima al gobierno. Bueno, nos vamos a ir en directo hasta Valencia. Antes de hablar del FMI, está preparado nuestro compañero José Carnau, porque en las últimas horas conocíamos que el exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, va a tener que volver a sentarse en el banquillo. Está acusado de haber cobrado presuntamente comisiones irregulares y le piden de momento nada más y nada menos que 19 años de prisión. Joseca, muy buenos días. Buenos días, María. Efectivamente, 19 años piden la Fiscalía Anticorrupción para el que fuera presidente del Gobierno valenciano y también ministro en la época de José María Aznar como presidente del Gobierno, Eduardo Zaplana, que además vive aquí. Estamos delante de su casa, aquí en el centro de la ciudad de Valencia. Y como digo, es una trama, el caso Erial, que implica a todo su entorno. Si leemos las informaciones que hay en los diarios, encontramos jefe de gabinete, gente de su entorno más personal, asesores, etcétera. Una trama que, como las informaciones indican, estaba muy bien urdida. Evitaba todo el tiempo que apareciera en todos los papeles para que no le pudieran implicar en nada, pero finalmente han llegado y parece que hay mucha argumentación, y de ahí que la Fiscalía esté pidiendo, como bien decías ahora, hasta 19 años de cárcel. Él, pese a todo, lanzó un comunicado y dijo que era inocente de todos los cargos, que negaba rotundamente que era injusto este juicio, este proceso, dijo, inquisitorial al que se ha estado sometiendo durante todo este tiempo, y que se alegraba porque algunas personas de su entorno pues, ya no estaban, digamos, dentro del proceso y podían pues, sentirse liberadas, pero que a él le molestaba mucho que se le estuviera juzgando sobre algo que él considera que es rotundamente inocente. Pero la realidad es que si piden 19 años, como tantas veces decimos, pues posiblemente habrá caso, y este caso, como su nombre indica, pues el caso Erial, yo creo que aún nos va a dar muchas portadas y muchas noticias. Pues nos quedamos pendientes de cualquier novedad. Joseca, muchas gracias. No sé si queréis hacer un breve comentario sobre esto. Bueno, a mí me consta que la semana pasada el fiscal del caso Erial estuvo intentando negociar con varios de los acusados, diciéndole que, bueno, que llegasen a un acuerdo con Fiscalía, se declarasen culpables y así se podrían librar de la pena de prisión, entre ellas pues la secretaria y mano derecha de Eduardo Zaplana. Esto suele ser muy llamativo, entre otras cosas, porque cuando la Fiscalía sabe que existen pruebas suficientes para que las personas lleguen en un juicio, lleguen a ser condenadas, no suelen pues tener esta iniciativa, sobre todo un claro interés por parte del fiscal a la hora de negociar con los acusados, ¿no? Sino que suelen ser los acusados quienes intentan concertar esta reunión para llegar a un acuerdo y rebajar la pena. Entonces, no sé si el fiscal lo tiene del todo atado, tendremos que ver el juicio y, por supuesto, si se acreditan que los delitos se han cometido y termina esto en condena firme, pues que cumpla la condena, y estoy segura que no va a gozar del indulto del que van a gozar los independentistas catalanes ni los condenados por los ERES. Bueno, hay una diferencia, ¿no? De mi ¿Cuál? punto de vista, con Griñán está claro que Griñán no robó ni un euro. Sí robó. No, que no Sí no robó ni un céntimo, no se enriqueció ni un céntimo. No se enriqueció personalmente, pero ni un si yo mañana voy a un supermercado y robo el dinero que hay en la caja del supermercado, y en lugar de quedarme yo el dinero, salgo a la calle y se lo doy a otra persona, ¿yo no he cometido el ilícito penal? Es que, No.
Porque no me lo he quedado, ¿no? Entonces, como no me he enriquecido, no he cometido el ilícito. Tiene nada que ver. Y tampoco es exacto, ¿eh? Yo creo que él se benefició. Él se benefició. Es decir, se benefició, que el hecho de no... Bueno, acaba y luego... No, que si los ERE son malos, ¿no? Juanma Moreno sigue robando, porque los ERE se siguen pagando. Es decir, los ERE que no eran otra cosa. No, pero sí, los ERE se siguen pagando, los ERE no son malos. Obviamente es un dinero para los trabajadores. Lo que es malo es quitarle ese dinero a los trabajadores y dárselo a determinadas empresas para obtener unos votos y un beneficio político. Y en cualquier caso, Griñán, 0 euros en su cuenta, 0 euros... Eso no es lo que hizo una condena en firme. Yo jamás, es que no se llevó ningún jamás dinero. diré que la justicia está equivocada en una condena. Si la justicia si fueron 3 contra 2 y uno de ellos con vínculos... En la audiencia provincial no había un 3 contra 2. No había un 3 contra 2. Estás hablando del Supremo. Y uno de ellos con vínculos familiares muy estrechos con el Partido Popular. Y lo dejo ahí. Muy estrechos. Bueno, y otros de ellos con vínculos muy estrechos con el Partido Socialista. Yo creo hasta el punto de que entra dinero en esa casa. Pero a Griñán lo han condenado porque había un familiar de alguien del Partido Popular. No, María. En esta mesa... Vamos a explicar bien, a ver, ¿a qué nos referimos? En esta mesa hemos hablado bastantes veces del tema de Griñán. Con respecto al tema, ahora voy a Griñán, con respecto al tema de Zaplana, si la ha hecho, que la pague y ya está. Es decir, es evidente que si tiene pruebas suficientes el fiscal, parece que está un poco dubitativa la cosa, pero si lo ha hecho, pues que la pague, como todo aquel que comete un delito. Pero retrotrayéndonos al tema de Griñán y al tema del enriquecimiento. Vamos por partes, yo creo. El ERE como mecanismo de ayuda es lícito. Detraer del dinero lícito para ilícitos es un delito. Entonces, ¿se benefició Griñán? Es que por eso yo antes he dicho que hay una diferencia entre enriquecerse personalmente y beneficiarse. Es evidente que si ese dinero repartido de una manera que el Tribunal Supremo descalifica le ha permitido permanecer en el poder, pues se ha beneficiado de las prebendas del poder. Quiere decir, Griñán hubiera sido elegido o reelegido presidente de la Junta de Andalucía si no hubiera tenido un voto comprado, subvencionado detrás. Pues no lo sé. Pero si el tribunal dice que ese dinero fue donde no debía hacer para precisamente un beneficio político, el beneficio político le lleva un beneficio personal. Es decir, ser presidente de la Junta de Andalucía conlleva unas prebendas, además de un sueldo. Por lo tanto, se benefició. No se enriqueció, pero sí se benefició. Es decir, que no robó, que no llegó ni un euro a su cuenta. Perdona, que es que la malversación, Hombre, sí da igual porque compró votos. Compró votos. Hizo que se perdurara. No, hizo que se robar a los ricos para dárselo a los pobres. En el caso de que fuera así, también es robar. Perdonadme un segundo, que está ya en rueda de prensa Iván Espinosa de los Monteros y no sé si va a hacer algún comentario sobre Zaplana, me imagino que no, pero probablemente sobre la previsión del FMI sí. Un viandante en el distrito Exposición. Los detenidos también contaban con antecedentes. Guadalajara, detenido un hombre de origen rumano por tentativa de homicidio en las fiestas patronales de Alovera. El detenido rompió una botella en la cabeza de la víctima, que necesitó 24 puntos de sutura. Palma de Mallorca, detenidos 2 inmigrantes ilegales de nacionalidad argelina de 26 y 31 años, a los que se les acusa de numerosos hurtos y robos. Los detenidos utilizaban documentación falsa para aparentar la legalidad de su estancia en territorio nacional. También en Palma de Mallorca, detenido un hombre de origen colombiano por intentar violar a una joven en Llucmayor. Amenazó con un cuchillo a la víctima y a su novio. Granada, detenidos 2 marroquíes con antecedentes y una mujer rumana por varios robos. Zaragoza, detenido un argelino que robó hasta 80.000 euros a recaudadores y repartidores en salones de juego. Podemos continuar, esos son solo casos recientes. Y no nos cansaremos de decirlo. Inseguridad en las calles o ley y orden. Delincuentes extranjeros con numerosos antecedentes amedrentando a la población o deportaciones inmediatas de quienes vienen a nuestro país a generar miedo y violencia. La ideología y el adoctrinamiento no soluciona ningún problema real. Así que o adoctrinamiento o leyes firmes para castigar a violadores y agresores sexuales. Si son españoles, en la cárcel. Y si son extranjeros, a sus países de origen. España tiene que decidir qué es lo que quiere. ¿Qué quieren los españoles? Queremos preguntárselo.
Bueno, pues estaba hablando de inmigración Iván Espinosa de los Monteros, suponemos que hablará de economía también a lo largo de la rueda de prensa. Sí. Yo me imagino que está hablando del asesinato de un militar. Sí, entre otras cosas. Es que yo creo que este es un tema fundamental al que se quiere permanentemente rehuir de él, rehuir de la realidad. Y es que la realidad es tozuda y el número de incidentes relacionados con la inmigración irregular va en aumento. Este fin de semana teníamos al portavoz de Jucil, y teníamos al portavoz de una policía para el siglo XXI, Samuel Vázquez, que había estado en la Comisión de Bandas Latinas. Y empezó su comparecencia ante los diputados diciendo: este va a ser el primer año de una década sangrienta como no ha conocido nunca la población, si no se toman las medidas oportunas que no se están tomando. Quiero decir, y él recordó en esa comparecencia la trayectoria de Suecia, que venía de ser el país de la paz, el país del buenismo, cómo ha ido poco a poco teniendo que abrir los ojos ante una realidad de los problemas que causa la inmigración regular, sobre todo los problemas de violencia, hasta llegar al punto en el que este momento ha llegado, en donde al parecer en toda Suecia hay 67 zonas de don't go, es decir, no entres, la policía no entra. Es decir, esto es un enorme problema que solamente se puede hacer frente abriendo los ojos y reconociendo la realidad. Total. Mientras se quiera seguir mareando la perdiz, considerando que son nuestros niños, que todo está muy bien, pues evidentemente nos iremos encaminando a ese proceso que decía Samuel Vázquez, de deterioro en las calles. Y él, fíjate que definía, dice, las operaciones, las macrooperaciones no sirven de nada. Se mete gente que no tiene nada que ver con gente exclusivamente para engordar los datos. Es decir, hay que cambiar el modelo policial. Y es evidente que si de algo nos tiene que servir la experiencia europea, es decir, es para cambiar hacia dónde vamos. El progresismo en Francia, hasta el propio Mélenchon, después de las elecciones reconoció que hay que cambiar el modelo de seguridad por la inmigración irregular, que hay que controlarla en la inmigración. Está ocurriendo ha ocurrido en Italia, en Francia, en Italia, ha ocurrido en Suecia. Hombre, abramos los ojos. Totalmente. Y de hecho, si a los datos nos remitimos, estos son datos objetivos, o sea, no es opinión. El 48% de los abusos sexuales y de las violaciones cometidas en España, el 48% ha sido cometida por una población extranjera, que representa el 11% de la población, el 11%. Es decir, el otro 50% es por españoles, que son el 90%, 89% de la población. Es cierto que hay un problema grave. Gran parte de ese 48% viene de un 2% de la población, de lo que representa el 2% de la población, que son los extranjeros que vienen de Senegal, ¿no? Entonces, es cierto que aquí hay un problema y es cierto que basándonos en datos objetivos, yo no estoy criminalizando ni estoy diciendo que el 11%, que toda la población extranjera comete estos abusos, pero incluso sin decir que el 11%, que parte del 11%, por lo tanto es menor aún el porcentaje, cometen la mitad de los abusos sexuales, de las violaciones que se producen en España. Por lo tanto, hay un problema y que hay que erradicarlo y que no podemos dejarnos llevar por comentarios de eres un racista, No, son datos objetivos y creo que habría que trabajar en ello, porque al final lamentablemente las víctimas de estas violaciones, en el 99% de los casos, son mujeres. Y si realmente la izquierda quiere luchar para que las mujeres podamos caminar solas, como ellas dicen, que comiencen a hacerlo y que comiencen a trabajar. Y que no digan, bueno, puede violar si es extranjero. Hombre, yo no creo que la izquierda ni nadie... bueno, pues que comience a trabajar. Puede violar porque es extranjero. Yo eso no lo he escuchado y no creo que nadie de la izquierda... Porque comience a trabajar. En su sano juicio diga... Pero si tú hablas de las nacionalidades de los violadores, si te acusan de racista. Claro. Y no condenan las violaciones cuando provienen de extranjeros. Cuando hay una víctima y hay un violador, igual. Pero cuando se hablan de datos, y creo que ante un problema, que ahora vamos hasta qué hondo es el problema en España, porque claro, según datos de la Fiscalía, en el último año, solo 7 personas fueron acusadas en todo Madrid por pertenecer a bandas latinas. Solo 7 personas. Es que a lo mejor estamos sobre... de la Fiscalía del 2021 ¿Pero qué quiere decir que solo 7 personas... asesinatos en Madrid? Claro, ¿qué quiere decir que solo 7 personas fueron señaladas? ¿Que solo se juzga a 7 por asesinar siendo miembros de bandas latinas? 4 casos en los que fueron acusados o fueron investigados, 7 en total. Lo que quiero decir, pero no por pertenecer, porque habían matado. Lo que yo quiero decir ¿Pero de cuántos casos estamos sobredimensionando el problema.
No. Y luego... Sí. No, Lo estamos infravalorando, Chema. Y si tú no sabes el origen de un problema, no lo puedes solucionar. ¿Tú crees que, o sea, la burrada de Igualada, lo que le hizo un sudamericano, presuntamente porque no está condenado en firme, a esa pobre chica que tiene que ir con una bolsa en el colon toda la vida, que está sorda de un oído, que está ciega de un ojo, que no puede andar, que la han operado 6 veces, no ha generado la cuarta parte de indignación en Irene Montero y compañías varias de feministas que unos chicos gritando en una ventana en un colegio mayor? Yo no voy a defender a Irene Montero, no es mi papel. Pero sí que creo que si nos queremos tomar en serio el problema... Pero tenemos que ser críticos con la ministra de Igualdad, porque al final ella supuestamente nos representa... Yo pregunto... ¿Lo estamos sobredimensionando? Yo creo que se está sobredimensionando. Creo que infravalorando. No, en cualquier caso, el origen hay un problema. No es una creencia, son datos. Poner solo el foco en si son de fuera o no son de fuera, son inmigrantes, creo que es un error, porque también hay otros factores... No, porque no tienen la misma cultura que nosotros respecto a las mujeres y el respeto a la vida humana. De Policía para el siglo XXI, es decir, que no es un problema de raza, es un problema de cultura. Es decir, la gente que viene aquí y viene al paraíso terrenal y se encuentra completamente desamparada en las calles con unos problemas que comparten con los españoles en muchos casos, pero además proceden de una cultura, de una manera de ver la vida que nosotros aquí no tenemos. Y no podemos decir... Entonces quita las bandas latinas, porque sí que existe una cultura común, ¿no? Por ejemplo. No, las bandas latinas ahora se quitarán a todos los que cometan ilegalidades, me refiero a que culturalmente, pues, venimos de lo mismo, tenemos no, las bandas latinas vienen de Estados Unidos y de Centroamérica de unas determinadas condiciones. En cualquier caso, Antonio, lo que quería decir es que si solo se pone el foco en la procedencia, estamos, a mi modo de ver, afrontando mal el problema. Sí, ¿Por qué? de acuerdo. Porque existen otros factores que son muy importantes. De acuerdo. ¿Por qué no vemos en qué porcentaje son hombres y son mujeres los que cometen esos delitos? ¿Por qué no vemos si esa gente que comete delitos tiene recursos? El 90% son o hombres. No tiene recursos. Si tiene... pero que vienen de fuera, la mitad de ellos. ¿Qué capacidad económica tiene? Pero que no se puede dar de... Vamos a ver. Si no, no afrontaremos nunca el problema. Al final, yo creo que estamos diciendo que para que un hombre no viole le tenemos que dar un trabajo, tenemos que darle un estatus. No hablemos solo de violación porque entonces el tema se tergiversa. Es un problema de delincuencia en general, que incluye tráfico de drogas, que incluye hurtos, que incluye pequeñas agresiones. Es decir, es un problema de inseguridad en general. Si lo centramos solo en la violación, al final nos enredamos otra vez en el discurso feminista machista. Es decir, vamos a ver, aquí hay un ejemplo que se sigue, que viene desde Europa, y eso no podemos cerrar los ojos. Es decir, en Europa, cuanto más benéficas han sido, más comprensivas han sido las políticas hacia la inmigración irregular, más problemas han tenido. Y de hecho, es que ya los barrios en Francia, en Bélgica, en Estocolmo, en ciudades donde nosotros hace unos años nos mirábamos por el progresismo, resulta que están tomando medidas súper severas y restrictivas con la inmigración irregular. ¿Eso quiere decir que haya que abandonar otro tipo de problema? No, yo estoy de acuerdo. Es decir, pero evidentemente, si tú dejas entrar de cualquier manera y los dejas luego, los llegan a los centros de refugiados y luego los mandas a otra parte, sin ningún tipo de oficio, sin ningún tipo de beneficio, en plena adolescencia la mayor parte de ellos, con un concepto de la vida y de la mujer completamente diferente, con unas dificultades para relacionarse con las personas de su edad, aquí completamente diferente. Vienen chicos, generalmente no vienen chicas del norte de África, con lo cual su imposibilidad para relacionarse le lleva a querer hacer cosas. Decía Samuel Vázquez, y con esto termino. Todo este problema se inicia cuando hace unas décadas empezó la policía a arrestar indiscriminadamente en las puertas del metro a los inmigrantes sudamericanos que iban a trabajar. Y simplemente por llevar las tarteras les paraban, les pedían la documentación en una política claramente represiva. Y él decía, bueno, los hijos de esos inmigrantes ahora ya saben, si trabajo 12 horas puedo acabar detenido o señalado. Si me voy con los amigos de la banda tengo las Nike en 2 días. Pues me voy con los amigos de la banda y tengo las Nike en 2 días. Es decir,